Rafael Dumet, conocido dramaturgo y guionista, publicó en el año 2012 su ambiciosa primera novela El espía del Inca. Fue una edición digital en ebook publicada por La Mula. Justamente ese año pude conversar con Rafael por primera vez sobre esta novela. En el año 2018 apareció reeditada o publicada en realidad por primera vez de manera impresa por Lluvia Editores. Ese mismo año, 2018, en los recuentos finales, los críticos coincidieron en señalarla como la mejor o una de las mejores novelas de aquel año. Ahora, el importante grupo editorial Penguin Random House ha tenido la gran idea de reeditarla nuevamente en una muy bonita edición. Se trata de una estupenda novela que tiene de novela histórica, pero también de novela de espías. Y justamente sobre esta novela conversé con Rafael hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen de manera delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda cadena de librerías Ibero. Pueden encontrar en sus diferentes locales aquí en Lima y en varias partes del Perú, pero también pueden ingresar a su página web y seguirlas en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Rafael Dumet, aquí en Letra Capital. Hola Rafael, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre la nueva reedición en realidad de tu novela El espía del Inca, que ha sido reeditada por Alfaguara en una muy bonita edición. Así que antes de hablar de la novela, me gustaría preguntarte un poco tus sensaciones respecto a cómo ha ido de alguna manera transitando la novela, ¿no? La novela se publicó, eh, recuerdo ya hace muchos años, no recuerdo, yo soy muy malo para las fechas. Fue el 2012 y es gracioso porque tengo la impresión de que tú me entrevistaste en aquel momento. Exactamente. Me acuerdo muy claramente que fue en una especie de habitación de La Mula rosada, completamente rosada, donde justamente había unos sofás con unas paredes rosadas. Recuerdo inclusive que estaba exacto, con un polo como este. Y me acuerdo que justamente me tomaste muchas fotos, creo, y conversamos, tuvimos una buena conversación. Eso es lo que recuerdo, ¿no? Fue en el año 2012. 2012, exactamente, porque salió por primera vez publicada justamente bajo La Mula, bajo el sello de La Mula en un ebook, ¿no? En una edición. Exactamente. Formato digital, sí. Sí, y bueno, sí, recuerdo mucho esa conversación. Y luego la novela fue reeditada ya de manera impresa por Lluvia Editores y Esteban Quirós, El 2018, sí, exactamente, sí. ¿no? Que además, a pesar de ser una reedición, aunque es cosa curiosa, es una reedición, pero al mismo tiempo uno siente que es una primera edición porque es tenerla en físico, ¿no? Claro, lo que Eh, pasa además es que en el Perú no hay una tradición de justamente de leer libros en libro electrónico. Y prácticamente un libro que sale electrónicamente en su primera edición es como si no hubiera salido realmente, ¿no? Hay un grupo muy pequeño de gente que lee libro electrónico y por eso realmente esto no es no solamente particular del Perú, es en general Latinoamérica, ¿no? A pesar de que ya han pasado casi 10 años de esto, no, la gente no lee muy poco. Digamos, la cantidad de gente que lee libro electrónico en el Perú y en Sudamérica creo que es relativamente reducida, ¿no? Entonces es como si no hubiera salido. Y de hecho, justamente en mi libro entró una especie de letargia por 6 años, ¿no? En la que, bueno, pues nada, ningún editor, bueno, ya había estado rondando por mesas de edición durante 2 años, nadie la había querido publicar y tuvo que esperar otros 6 años más para que Esteban Quirós se animara a publicarla, pues, ¿no? En papel. uh-huh. Y además siendo digamos, un acontecimiento muy interesante cuando apareció ya en físico la novela, muchos la colocaron como la novela o una de las novelas mejores de ese año, Ujú. y bueno, y ha seguido esta vorágine de lecturas, y ahora ha sido reeditada en una editorial, digamos, más grande,
¿no? Ujú. En una bonita edición. Eh, Claro. ¿Qué sensaciones como autor, ¿no? Respecto a esta novela que ha tenido todo ese periplo bastante interesante, bastante novelístico de alguna manera? Básicamente es en torno a siento que la novela está realizando en etapas, más o menos cumpliendo una apuesta vital que yo hice, ¿no? Yo no lo sabía, creo que lo he mencionado, pero yo no lo sabía, pero yo había apostado 11 años de mi vida a la existencia de un lector peruano que estaría esperando una historia como esta en la manera en que estaba contada, además con toda digamos, la ausencia de concesiones estéticas que la novela tiene, con las dimensiones que tiene, con la complejidad que tiene, con el tratamiento del lector como una persona adulta, informada, curiosa. Digamos, yo partí de esta ingenua, estúpida idea de que había gente en todo el Perú esperando una historia como esta, ¿no? Contada de la manera en que fue contada. Los editores no estaban de acuerdo conmigo y por eso es que tuvo tanto tiempo en publicarse, ¿no? Primero publicarse en digital, después publicar en una editorial independiente y recién cuando es obvio que digamos que hay un público para esta novela es cuando Penguin Random House, después de una reflexión, puesto que ellos me dijeron que no al comienzo, tuvimos una conversación con el director de Penguin Random House y ellos me informaron de su interés en publicar la novela en el Perú primero y luego internacionalmente, ¿no? En España, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Es decir, ese es el paso que viene. El paso de este año es publicar la novela en el Perú, en esos bolsones de lectores que no fueron alcanzados por la edición de Lluvia Editores, ¿no? Hemos tenido una realmente gratísima sorpresa. Nadie podía anticipar que, bueno, en la primera semana agotamos los 5.000 ejemplares que se publicaron de la nueva edición. De alguna manera esa apuesta funcionó, ¿no? Es decir, había apostado 11 años de mi vida que había un lector de estas características, digamos, esperaba una historia como esta, de las características de esta, en la manera que se vio contada, sin ninguna concesión estética, etcétera. Y que de alguna manera, bueno, pues ahora Penguin Random House ha decidido justamente acudir, digamos, a estos bolsones de lectores que no fueron alcanzados por la edición de Lluvia Editores. Y para nuestra gratísima sorpresa, la edición se acabó, la edición de 5.000 ejemplares se acabó en una semana. Y nada, ahora ya hay salió una nueva reimpresión de esa edición y no le está yendo nada mal. No conozco las cifras, pero aparentemente son igual de sorprendentes que estas, ¿no? Lo cual, debo confesarte que a mí mismo me causan enorme sorpresa, ¿no? Yo pensaba que habría un lector esperándonos, pensaba que este lector, digamos, sería más sustancial numéricamente que lo que uno podía esperar, pero de verdad no me esperaba estas cifras para nada. Me ha tomado por sorpresa, ¿no? Lo único que yo, que puedo decir sobre esto, ¿no? Es decir, que eh, el lector, yo estoy abrumado, un poquito abrumado y estoy un poquito casi asustado, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, estoy trabajando otra nueva novela y no, uno comienza a sentir la responsabilidad de hacer algo de tanta calidad como esa primera novela, ¿no? Así que ojalá que esté a la altura del proyecto que tengo entre manos ahora, ¿no? Ujú. Seguro que sí. Más bien, justo ahora que mencionabas esto de tu idea de este lector, eh, yo imaginaba también, digamos, antes de que apareciera la novela, o me hacía la pregunta de cómo es que, digamos, hablando del género de la novela histórica, que tiene un grupo de lectores importante, basta ver estos autores muy conocidos, eh, de españoles, por ejemplo, ¿no? Claro, Españoles eh, que hablan justamente de la historia de España, pero también Roma, ¿no? Los reyes, los claro. pleitos a las cortes. Entonces yo por lo menos pensaba, ¿cómo no sale una novela que retrate también
el universo del Imperio de los Andino, Incas, con claro. todas sus detrás de cámaras, ¿no? Eh, así que yo también pensaba que había ese lector y que más bien justamente en cualquier momento podía llegar una novela así, ¿no? Y creo que de alguna manera El espía del Inca es esa novela, ¿no? Sí, sí, es curioso porque yo no me lo planteé como una novela histórica, yo me lo planteé como una novela familiar. Es decir, una novela en la cual cada uno podría, digamos, enterarse un poquito de cómo, o sea, enterar un poquito de dónde viene, ¿no? De qué, la novela se tomó el trabajo justamente de hacer una investigación lo más exhaustiva posible para cada uno de los grupos étnicos involucrados en la conquista, no solamente los incas, ¿no? Es decir, traté de hacer una investigación lo más exhaustiva posible sobre los cajamarcas, los cuismancus, los chumbos, los huancavilcas, en fin, los huancas, todos, todos, todos. Y realmente pensaba muy, muy concretamente en lectores posibles de Ecuador, Cajamarca, Arequipa, Piura, Cusco, Ayacucho, y que justamente quería, mi objetivo era que un lector de estos lo que yo quería era que al leer las páginas de la novela, un lector de estos lugares se sintiera respetado, se sintiera, caray, este señor ha hecho su tarea y ha tratado realmente de conocer mis personajes, mi tradición, mis orígenes, mis costumbres, y digamos, para poder, y creo que tener credibilidad, ¿no? Es decir, si no tenía esa credibilidad, si no había esta investigación detrás para poder realmente respetar a estos lectores, creo que no sé si la acogida de los lectores no habría sido tan buena como esta, ¿no? Creo que los lectores perciben esto, ¿no? Este respeto. Lo ha habido, ¿no? Lo ha habido. Ujú. Ahora, la novela, como dices, en realidad la novela es una novela bastante ambiciosa, tiene, digamos, muchas aristas, eh, pero básicamente, digamos, podemos decir que es una novela, bueno, tú mismo lo has dicho, una novela de espías, de espionaje, Claro. ¿no? Donde, digamos, el protagonista es este espía, ¿no? Salango, si no me equivoco, Ujú. Salango, sí. que es Chanca. Y entonces, claro, uno tiene la idea de los chancas, este pueblo, ¿no? Aguerrido, y me preguntaba, ¿cómo así determinaste que tu personaje tenía que ser chanca? Por dos razones. En primer lugar, la zona de los Chancas, la zona actual de los Chancas tiene una carga muy importante, no solamente en el Perú, sino en general en Latinoamérica, ¿no? Es decir, eh, en la zona Chanca, donde justamente ahora están Huancavelica, Purímac, Ayacucho, ¿no? Es donde justamente estuvo la Confederación Wari, primero, uno, digamos, lo más cercano a un imperio que hubo antes de los incas, y después de la Confederación Wari estuvieron los chancas mismos, cuya derrota marcó el inicio de la expansión de los quechuas, que dio, o sea, en la práctica el origen del imperio incaico, ¿no? Por otra parte, después, la época justamente de la independencia fue en Ayacucho, en 1824, el 9 de diciembre, que tuvo lugar la batalla de Ayacucho, que fue la que liberó supuestamente al continente, ¿no? Fue allí donde se decidió no la independencia del 1821, que fue independencia nacional, sino que la independencia continental se selló justamente en 1824 en Ayacucho. Por otra parte, en 1879-80, fue allí donde tuvo lugar la resistencia más importante en contra de los chilenos, ¿no? De la invasión chilena, de parte de Andrés Avelino Gamarra. Fue en Ayacucho donde también sabemos tú y yo que tuvo lugar el origen de la guerrilla más letal en la historia del Perú, que es el Sendero Luminoso, ¿no? Y nada, es decir, en general es una zona cargada, una zona llena de historia, y además esto tú lo puedes notar cuando tú conoces ayacuchanos, ¿no? Los ayacuchanos tienen una carga especial, por lo menos, bueno, mi familia es además ayacuchana por parte de padre y madre, y esa es la otra razón por la cual yo pienso que era muy importante situarla allí, ¿no? Era un lugar que yo conozco muy bien, ¿no?
Pero antes de ir a la parte familiar, quería explicar también por qué en términos psicológicos tiene mucho sentido que sea muy chanca, el espía, ¿no? Que se encarga de esta tarea y que, bueno, finalmente toma las decisiones que toma, ¿no? Que es que es muy interesante que cuando los servicios secretos seleccionan a sus miembros, a quienes van a trabajar para ellos, usualmente selecciona a gente que se puede filtrar mejor entre sus enemigos. Entonces, hacen un esfuerzo especial en seleccionar a gente de grupos oprimidos. Gente que, por ejemplo, puede tranquilamente desplazarse sin dificultades en aquellas zonas de las cuales quieres obtener información. Desde el punto de vista de un servicio secreto, era completamente lógico seleccionar a alguien como Yumpacha, Salango, ¿no? Como un espía del Inca. Completamente lógico, ¿no? Y también es completamente lógico, además, las decisiones que él toma, ¿no? Al final, ¿no? Justamente después de ver lo que todo lo que, después de ver, después de literalmente espiar al Inca, porque no solamente se trata del espía del Inca que tú espías a favor del Inca, sino de estar espiando al Inca, de observarlo, de observar sus movimientos, de observar el proyecto Inca como proyecto. Entonces él toma las decisiones que toma, ¿no? Y finalmente, bueno, estaba la razón familiar que te mencioné, ¿no? Es decir, Ayacucho es una zona que me es familiar, con la que me siento cómodo, que yo conozco. Además, mi familia es de allí. Y además, yo traté justamente de que no, de no permitir que este elemento completamente personal influyera, pero digamos que me facilitó las cosas. Una vez que las decisiones ya estaban tomadas respecto de dónde está, de dónde vendría el espía, creo que me facilitó el hecho de conocer más o menos bien Ayacucho, que mi familia viniera de allí, que los personas, que muchos seres de mi familia, muchas personas de mi familia hablaran digamos, quechua, ¿no? Quechua viniera, además quechua ayacuchano, que tuvieran una manera de expresarse, que fue la que traté de evocar, y eso, ¿no? Eso fue, digamos que te soy sincero que no fue tan racional como te lo estoy contando ahora, pero digamos que me sentí muy cómodo con esta selección por un montón de razones, ¿no? Ahora, es interesante lo que dices del registro o de los registros, de eso que iría a preguntar luego, pero antes de eso, para terminar con este personaje interesantísimo que es Alango, eh, el dotarlo de ciertas características, de cierta particularidad, ¿no? Esta capacidad que tenía para mirar, la facilidad de los números para, ¿no?, tener un registro numérico alucinante. Uh -huh. Esto, ¿cómo fue, digamos, ¿Cómo se pensaba me yo en... ocurrió? Sí, porque pensaba en un momento de repente referentes de las novelas clásicas de espía, ¿no? No, curiosamente eso me vino de unas lecturas de un señor que se llama Oliver Sacks. Es un neurólogo que es un patógrafo, es decir, una persona que le gusta mucho escribir acerca de condiciones médicas. Y la condición médica a la cual se refería es lo que se llama la condición del savant. El savant es una persona que ya sea por trauma, ya sea por, digamos, simplemente de manera innata, tiene una condición neurológica extremadamente superior, ¿no? Tú lo puedes ver, por ejemplo, hay gente que tiene, por ejemplo, Asperger. Asperger, por ejemplo, es una condición que te hace que tú te focalices en una sola cosa y solamente hagas esa cosa y además Messi, por ejemplo, Messi tiene aparentemente ese síndrome de Asperger, ¿no? Todo lo ve pelota, básicamente su obsesión en la vida es la pelota y ahí se acaba, ¿no? La condición que te señalo es la condición del sabón, de la cual justamente habló mucho Oliver Sacks. Y es justamente estas personas que por trauma neurológico, un golpe que le cayó en la cabeza, o de manera completamente innata, tienen esta extraordinaria capacidad para, por ejemplo, tú busca en YouTube y busca simplemente Savon, Londres o London, y vas a ver un chico que dice, le abren
le abren, por ejemplo, lo ponen enfrente de una ventana desde la que se puede ver toda la ciudad de Londres. Le abren la cortina y dice, mira y o pinta. Mira la cortina por creo que 15 segundos. Cierra y él te pinta toda la ciudad exactamente tal como la vio, pero con un mural enorme, con pelos y señales, ¿no? Lo mismo con gente que, por ejemplo, puede recordar con monstruosamente melodías musicales o, digamos, por ejemplo, digamos, un concierto completo y te lo pueden reproducir exactamente después de haberlo escuchado una sola vez. Hay una condición similar que es justamente la que tiene el protagonista, que justamente a partir de un trauma, que es este golpe que tiene al comienzo, él adquiere esa capacidad de cálculo extraordinario, algo que también es una de las condiciones señaladas en uno de esos estudios, ¿no? Que justamente hay gente que de pronto, de un solo vistazo, después de haber tenido algún golpe, puede de repente contar una enorme cantidad de objetos, ¿no? Y es allí, justamente en uno de estos estudios que se llaman patografías, que yo encontré esta condición, ¿no? Que me pareció además perfectamente apropiada. ¿Por qué? Porque de alguna manera los incas eran un poco clasistas, es decir, bueno, si tú eras, los aristócratas eran los, por ejemplo, los hijos de los funcionarios o curacas eran aquellos que tenían, digamos, acceso a la educación. ¿Cómo podía un chico proveniente, un runa chanca, de una familia runa chanca, acceder a la educación y la formación necesarias para convertirse en un espía a partir de una condición excepcional? Y si esta condición excepcional era de carácter numérico, mejor aún. ¿Por qué? Porque los incas estaban obsesionados en contarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque justamente de una planificación estricta de los bienes que tenían, digamos que los productos que tenían almacenados en los depósitos, ellos podían calcular y prevenir justamente, digamos, tiempos de hambruna, podían calcular, digamos, todo cómo podían alimentarse. Los Andes son un lugar muy adverso, ¿no? Y no es sino a merced de una extremada planificación que uno puede realmente sobrevivir a la adversidad en un entorno tan duro como ese, ¿no? Y los incas justamente que fueron, digamos, la civilización que de alguna manera es la culminación de todas las culturas andinas que florecieron antes, digamos, llevó esto hasta el extremo, ¿no? La planificación absoluta, que además se plasma en un objeto cultural tan propio de nosotros como es el quipu, ¿no? Que justamente es esta cosa completamente delirante que sirve para, digamos, registrar los conteos de los censos, de los presupuestos, de lo que hay en un depósito, de las entregas, en fin, es el instrumento perfecto, ¿no? Ujú. Ahora que mencionabas esto de los registros, te quería preguntar también sobre eso, ¿no? Los diferentes registros de la novela, eh, digamos, ¿en qué momento los decides? Eh, ¿Ya avanzado la escritura o fue algo desde el inicio que te lo planteaste así? ¿A qué te refieres con los registros? ¿Te refieres a los puntos de vista? Ujú. Sí, Sí, los y puntos. incluso ciertas maneras de lenguaje diferentes, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, al comienzo yo comencé con una, digamos, cuando yo me di cuenta que yo quería contar la historia digamos, de la conquista, ¿no? Trabajé primero, comencé con el personaje de Felipillo, no digamos, lo investigué, comencé a trabajar su historia, me metí con los personajes indígenas y me pasé todo un año escribiendo la novela desde el punto de vista de Francisquillo, un traductor indígena que ni siquiera quedó, o sea, ni siquiera lo conservé. Entonces yo me di cuenta justamente que, bueno, por una parte para mí era completamente claro que lo que yo quería era proporcionar en el lector una experiencia vicaria, es decir, a partir de la cual, o sea, que él pudiera sentirse que estaba viendo, oliendo, participando, sintiendo en todo aquello que tenía lugar. El problema era que Francisquillo tenía, digamos, o sea, lo que él vivía era muy limitado. Él estaba en Piura y veía las costas del Perú y ni siquiera llegaba a Cajamarca. Entonces decía, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para contar esto? Y si además solamente cuento con la perspectiva de Francisquillo.
Una vez que yo hubo abandonado pues la perspectiva de Francisquillo, me di cuenta que lo que yo necesitaba era más bien una combinación de perspectivas, cada una de las cuales estuviera completamente sólida. Y allí me sirvió muchísimo mi background como actor. Yo soy un mal actor, como creo que he señalado antes, pero tengo una muy buena formación de actor, es decir, esta formación que te permite a ti agarrarte y utilizar cualquier elemento que tengas a mano para poder ponerte en la piel de otra persona. Entonces, traté de, así como tú, por ejemplo, cuando tú eres un actor, te agarras, por ejemplo, no sé, de técnicas como la del animal, de las acciones concretas, de la memoria emotiva, cosas así. Yo decidí a crear mi propia técnica para poder justamente meterte en la piel de una persona con la que en principio eres muy diferente, ¿no? Crear una cronología, tratar de establecer un tipo de tipología de personalidad, tratar de entender su relación con su mamá, con su papá, de qué origen étnico viene, etcétera, etcétera. Realmente tú hice un cuadro muy, muy detallado de cada uno de los personajes principales de la novela, que tienen así, es decir, son un poquito dementes, porque realmente son obsesivos, tienen una cronología, además detallada de qué ocurre en el evento, qué ocurre en la vida de cada personaje cronológicamente hablando, y además indicando lugares de geografía, ¿no? Y de la manera más sintética posible y más objetiva posible, ¿no? Además, yo los llamo perfiles, ¿no? Crear perfiles, ¿no? Y me di cuenta que básicamente las perspectivas, lo que tú llamas registros, eran fundamentalmente 7. Y, digamos, decidí que la historia avanzaría, es decir, supongamos que hay un evento particular que me gustaría alumbrar. ¿Quién puede ser la persona que me puede realmente permitirme ver ese evento? ¿Cuál de estos 7 me conviene? Entonces voy a tomarlo y allí trabajo la secuencia desde el punto de vista de este personaje. Ahora bien, tú has señalado la diferencia del lenguaje, ¿no? Hay solamente uno de estos que tú llamas registros en el cual hay digamos, un lenguaje del siglo XVI, y que es justamente la perspectiva de Felipillo. ¿Por qué? Porque Felipillo no hablaba quechua. Y es más, él venía de una experiencia de haber estado viviendo entre 4 y 5 años en España. Entonces, a falta de tener interlocutores que hablaran con él su propia lengua, a falta del conocimiento del quechua, entonces lo que yo pensé que sería lo más lógico y más creíble que hablara Felipillo era un español trufado de expresiones de la costa, de los Andes, un poquito por las, digamos, los contactos culturales que había tenido, además mezclado un poquito con alguna que otra palabra mora heredada de sus conversaciones con Bartolomé Ruiz, además con toda esta visión del mundo fuertemente influida por su pasión por las historias árabes que le contaba su maestre, en fin, todo este personaje, y además con este lenguaje del siglo XVI, ¿no? Entonces, ese era el único Felipillo que me parecía creíble a mí. Y fue así justamente como toda la perspectiva, toda vez que se habla, que la historia se narra desde el punto de vista de Felipillo, es justamente ese es el lenguaje que se utiliza. Pero he aspirado a que cada personaje desde el cual se habla tenga su propia personalidad de lenguaje, que cada uno tenga su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de interactuar peculiar a sí mismo, ¿no? Entonces, este ha sido el objetivo, ¿no? Creo que a partir de la visión, esta multivisión, lo que yo llamo polifonía, es que justamente era la única manera para mí de poder proporcionar esta visión global de cómo ocurría la conquista, ¿no? Ahora, tú ya más o menos me has respondido algo que quería preguntarte respecto a la estructura, porque entiendo que debes haber hecho una estructura, ¿no? Lo que en teatro se le llama escaleta, Claro, pero más allá de eso, porque has desarrollado los perfiles, es más, había una escritura previa, sí, eh, claro. inicio. eh, ¿Cómo fue ese proceso? En un momento dado, este, replanteas la estructura, es decir, digamos, ya se pierde
Francisquillo, Claro, no. y Creo ahí que fue, yo escribí la parte de Francisquillo antes de saber cuál era lo que se llama el plot de la novela. Una vez que trabajé lo de Francisquillo me di cuenta que dije, no, acá yo estoy perdido. Yo quería ver qué pasaba, ¿no? Entonces me dijo, no, tengo que primero tener una idea clara de qué trata esa novela. Entonces fiché todo lo que yo sabía, todo lo que había leído, lo comencé a armar realmente una súper, inclusive los corté, los pegué en la pared de mi casa, ¿no? En la pared de mi cuarto, perdón. Y eh, me di cuenta que en un momento determinado yo ya estaba realmente desesperado y que fue un día en que me desperté, un día de octubre del 99, que me acuerdo que me desperté y me di cuenta que una línea de la historia era la que yo necesitaba, que podría sostener la trama de la novela que, en mi opinión, se basaba en una acción dramática concreta, que era rescatar al Inca. Rescatar al Inca o sea, hacer una conspiración para poder rescatar al Inca. Ese me di cuenta, eso es lo que yo estoy contando. ¿Quién puede ser mi agente principal? El espía. Y ahí vino, inmediatamente además, esta novela es sobre el espía del Inca. Entonces allí fue cuando comenzó todo. Yo sí tengo muchos años de escribir teatro, entonces realmente diseñé esta novela como si fuera una obra de teatro gigante. Como no podía escribir teatro, tuve que escribir novela. Entonces, digamos, pero lo diseñé todo escénicamente como una obra de teatro. Una obra de teatro donde podías verlo todo, pero no solamente lo que tú puedes ver, sino podías examinar la conciencia, pensamientos del personaje, ¿no? Y nada, fue un descubrimiento para mí que me sintiera muy cómodo, además en este género nuevo para mí, ¿no? ujú. Un poco para ir terminando, Ujú, tú eres obviamente un dramaturgo conocido, guionista. ujú. Eh, ¿Se te ha pasado por la cabeza de repente más adelante hacer alguna adaptación, ya sea para una puesta en escena o para una película incluso? Eh, Hay contrato firmado digamos, con una compañía norteamericana para, digamos, realizar una serie de 3 películas grandes inspiradas, más o menos como El Señor de los Anillos, sobre la novela, ¿no? Originalmente estaba previsto que fuera una serie de Netflix, digamos, creada para Netflix. Esta compañía norteamericana es la que iba a producir esta serie para Netflix. No es que es Netflix, no era Netflix, sino una compañía norteamericana pensaba producirla. Pagaron el porcentaje correspondiente a los derechos, han renovado ese pago, pero ahora bien, es decir, la circunstancia, yo no sé qué vaya a pasar. Eh, Esto ocurrió antes de la pandemia y yo soy peruano. Eso quiere decir que yo no creo nada hasta que realmente ocurre. Aunque hayan pagado, aunque me digan que ya están haciendo, digamos, la preproducción, aunque me digan que están pensando, o sea, ya que están preparando financiamiento, están encontrando financiamiento, yo no creo nada hasta que realmente ocurre, lo cual me parece una actitud muy sana. Entonces, nada, veremos qué pasa, ¿no? Ya hay cosas firmadas, se han portado conmigo, han pagado lo que tenían que pagar, han tenido, digamos, han renovado el permiso, no sé, es decir, veremos, no sé, es decir, a mí me gustaría poder participar, digamos, en la escritura del guión para poder, digamos, tener, no diré todo tipo de control, pero sí de participación, ¿no? Porque creo que el lenguaje es muy importante aquí y creo que puedo ayudar, pero si la compañía decide que no es el caso, bueno, está bien, no hay problema, ¿no? Ellos tienen los derechos, ¿no? Ujú. Así que nada, pero bueno, Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer conversar contigo, como siempre. un placer conversar contigo, Carlos, ¿no? Me acuerdo, tengo un buen sabor de esa conversación que tuvimos hace 10 años.